Nuestra iglesia es una iglesia en una asociación de iglesias y nuestra iglesia practica lo que se llama el asociacionalismo o la práctica de asociarse con otras iglesias. Y como ya les mencioné, esta tarde vamos a reunirnos con otras congregaciones en una reunión combinada en Hemet. Y yo decidí dedicar este sermón a explicarles el fundamento bíblico para asociarnos con otras iglesias y la práctica de asociaciones. Y también lo voy a hacer obviamente en inglés, porque hay muchas personas que están llegando a nuestra iglesia y no tienen experiencia con esto. Y quiero que nosotros participemos en esto con confianza, que debemos hacerlo según la palabra de Dios y que es bueno para nosotros. Es lícito, es bíblico, es bueno para nosotros. Hay muchos beneficios para nosotros. Y nosotros practicamos la asociación de iglesias porque vemos en las Escrituras que las iglesias del Nuevo Testamento estaban conectadas. Y nosotros queremos conectarnos con otras iglesias haciendo las mismas cosas. Entonces, la doctrina de asociaciones de iglesias proviene del deseo de seguir el ejemplo de las iglesias durante la época apostólica. Así como ellos se asociaron, nosotros queremos asociarnos con iglesias en nuestro día o en nuestro tiempo. Entonces, vamos a estudiar 7 puntos que nos enseñarán de un lado qué es una asociación o qué hacemos como iglesias asociadas y por qué según las Escrituras. Vemos en primer lugar que una asociación bíblica es fundada sobre el amor. El amor es la base o el fundamento de asociación bíblica. Y vemos esto en Colosenses capítulo 2, por ejemplo. Pablo, si ustedes recuerdan, los que estaban aquí durante nuestro estudio del libro de la epístola a los Colosenses, cuando Pablo escribió la carta a los Colosenses, él no los conoció personalmente. Pablo no había visitado la ciudad de Colosas. Pablo no conoció o no conocía a los hermanos, los colosenses. Noten lo que dice. Pablo dice: quiero pues que sepan cuán grande conflicto tengo por ustedes, por los de la Odisea y por todos los que nunca me han visto personalmente, para que unidos en amor sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice que él tiene un gran conflicto por ellos. Quiero que sepan cuán grande conflicto tengo por ustedes. Pablo trabaja duro, trabaja con mucho esfuerzo, un grande conflicto por los colosenses que él nunca ha visto personalmente. Entonces, la conexión entre Pablo y los colosenses es que él los ama. Él trabajará mucho para personas que él no conoce, personas que él no ha visto personalmente, porque él los ama. Pablo dice, para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados. Pablo dice, quiero que ustedes vivan en amor porque yo los amo también. Pablo está preocupado por el corazón de ellos. Pablo quiere que ellos estén animados. Cuando uno ama a otra persona, para mí, el corazón de mi esposa es importante. Sus emociones, no solamente cómo está su cuerpo, sino también cómo está su alma. Y vemos que Pablo los ama porque él está preocupado por la condición del alma de ellos. Para que unidos en amor sus corazones sean reanimados. Pablo quiere reanimar y ayudarles en su corazón.
Y Pablo quiere que lleguen o que alcancen la madurez cristiana, la madurez espiritual en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué trabaja tanto Pablo por ellos? ¿Por qué ora tanto Pablo por ellos? ¿Por qué es que Pablo hace todas estas cosas? Porque Pablo los ama en el Señor, aún sin haberles visto personalmente. Entonces nosotros también debemos amar a otros hermanos en la fe que no hemos visto personalmente. Cultivar un amor profundo para los hermanos, muchos de los cuales no hemos visto personalmente y quizás nunca los veremos personalmente. Pero los amamos en el Señor, los amamos con sinceridad. Una asociación bíblica depende sobre todo del amor que tenemos para otros cristianos y otras iglesias en otros lugares. Si solamente amamos a los que vemos, vamos a aislarnos y vivir dentro de las paredes de nuestra iglesia sin asociarnos con otras personas. Pero así como Pablo escribió a iglesias que no había visitado, que no había plantado, que no había visto personalmente, así también nosotros nos asociamos con otras iglesias. Lo bueno es que sí podemos visitar, sí podemos vernos cara a cara, pero antes de verlos ya tenemos un amor para con ellos en el corazón. Ya los amamos. Son nuestros hermanos en la fe. Estas iglesias son iglesias hermanas en el Señor. Una asociación bíblica entonces empieza con el amor que tenemos para con otras personas que quizás no hemos visto personalmente, pero los amamos. Si los amamos, ¿qué es el amor? Amar es bendecir, amar es hacer lo bueno al otro. ¿Qué podemos hacer entonces? Si amamos a otros cristianos, si amamos a otras iglesias, ¿qué podemos hacer para ellos? El amor quiere servir al otro. Entonces, ¿cómo podemos servir a los otros? Número 2, oración. Iglesias deben orar por iglesias. Cristianos deben orar por cristianos. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice Pablo, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Los efesios no oran por los efesios y ya. Los efesios oran por todos los santos y Pablo manda que lo hagan vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Entonces, otra vez, si nosotros oramos solamente por nuestras necesidades y nuestros deseos, etcétera, en nuestra iglesia, estamos limitando el alcance de nuestras oraciones. Y una oración o orar es algo que todos pueden hacer. Todos pueden hacer esto. Es fácil y podemos hacerlo para muchas iglesias. Y nuestras reuniones de oración por la tarde, en estas reuniones nos dedicamos a estas cosas, a nombrar otras iglesias y sus pastores y sus miembros y traerlas esas iglesias al Señor para pedir que el Señor los bendiga y los ayude en su ministerio. Nosotros no lo hacemos por conveniencia, sino por convicción, porque creemos que primero los amamos a los hermanos y queremos orar por ellos y debemos orar por ellos. Y Dios ha ordenado Dios ha ordenado que por medio de la oración Dios cumpla su voluntad en ciertas cosas. Es decir, que la oración es el medio por el cual Dios cumple su voluntad. Nosotros, por medio de nuestras oraciones, podemos ayudarles a los hermanos.
¿Por qué oramos? Mencionamos las mismas iglesias y los mismos pastores cada semana o cada unas semanas. Porque así Dios cumple su voluntad. Si Dios nos ha mandado a hacerlo, no nos manda a hacer algo sin propósito. No es un mandamiento vacío, no es una actividad vacía si Dios lo ha establecido. Si Pablo dice que debemos vigilar con toda perseverancia y ruego por todos los santos, ningún cristiano puede decir que no vale la pena hacerlo. Ningún cristiano puede decir, ¿por qué lo hacemos? No hay ningún valor en esto. No, el apóstol Pablo es el agente de Jesucristo, el apóstol de Jesucristo. Ellos saben más que nosotros. Jesucristo es Dios y es su iglesia, y en su iglesia obedecemos su voluntad. Entonces, una asociación bíblica depende de un amor para todos los santos y para otras iglesias, y debemos vigilar con toda perseverancia en oración por todos los santos. Son nuestros hermanos y los amamos. Entonces, hermanos, les animo y quiero repetir, el propósito del sermón es animarles a ustedes a participar en asociación bíblica con conocimiento y con convicción y con alegría. Queremos hacerlo porque somos persuadidos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos orar. Podemos también, número 3, cooperar. La cooperación de iglesias es una parte de la asociación, de una asociación bíblica. La cooperación. Pablo dice en Romanos 16, 1 al 2, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Noten que Febe no es de la iglesia en Roma, pero ellos de la iglesia de Roma deben ayudarla en cualquier cosa. Obviamente son cosas en el nombre del Señor. Ellos, los romanos, deben ayudarle a Febe en cualquier cosa. Van a cooperar con ella. Van a cooperar con Pablo por medio de ella. Van a cooperar en la obra del Señor. Entonces vemos, recuerden, el argumento es, así como las primeras iglesias se asociaron y cooperaron, etc., debemos nosotros seguir su ejemplo. Vemos que Pablo escribe a los colosenses que no había conocido, que los efesios deben orar para todas las iglesias, que los romanos deben cooperar con otras personas que no son de su iglesia. Y vemos lo mismo en el tercero de Juan, la tercera epístola de Juan, en los versículos 5 al 8. El apóstol Juan dice, amado, fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos, y más aún cuando son forasteros. En presencia de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Si los encaminas como es digno de Dios, harás bien, porque partieron por amor del nombre sin tomar nada de los gentiles. Por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales para que seamos colaboradores en la verdad. Noten el lenguaje. Fielmente procedes, harás bien, nosotros debemos sostener, etc. El apóstol está animando, exhortando, enfatizando la importancia, la necesidad, el beneficio de apoyar a otras personas, ayudarles, cooperar con ellos. Y esto a veces son cosas sencillas: recibirlos, hospedarlos, enviarlos así bendecidos, etc. La idea es, estamos dispuestos para cooperar y en cualquier cosa. Si es en el nombre del Señor, para la gloria del Señor, ok, vamos a cooperar, vamos a asociarnos
para una causa que es más grande que nosotros mismos. Si amamos a otras iglesias y oramos por otras iglesias, ciertamente nuestro amor es más que palabras. Nuestro amor se expresa en hechos, en cooperación. No es un amor en palabras y nada más, no es un amor verdadero, ¿verdad? Entonces, un amor entre iglesias debe ser un amor que se expresa en hechos y en cooperación en varias cosas. Hay un sentido general de cooperación en el nombre del Señor. Y dice el apóstol Juan, fielmente procedes, harás bien. Nosotros debemos para ser colaboradores en la verdad. Noten que somos colaboradores en la verdad. Hay una necesidad de unión en doctrina, unión en lo que creemos. Por eso nuestra asociación usa una confesión de fe para asegurar que estemos de la misma opinión, de la misma fe en las Escrituras. Somos colaboradores en la verdad. No somos colaboradores en un proyecto para renovar el barrio. Somos colaboradores en la verdad y para el Evangelio y la gloria de Dios. Cooperamos en la obra del Señor. Y una iglesia tiene ciertas fuerzas y recursos. 2 iglesias tienen más. 11 iglesias tienen mucho más, ¿no? Y la falta de uno, pues otra iglesia puede proveer lo que la otra no tiene, etc. Todos nosotros balanceamos y nos ayudamos en todo. Cooperación. En cuarto lugar, número 4, asociación bíblica. Vemos en el Nuevo Testamento que las iglesias enviaron dinero a los pobres en otras partes o en otras iglesias. Vemos esto en Hechos capítulo 11. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea. Y lo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esos son cristianos que no son de Judea, enviando dinero a Judea para ministrar. Cristianos o iglesias ministrando a otros cristianos e iglesias por apoyo económico. Cuando nosotros cooperamos con otras iglesias, esto no significa que todos nosotros hacemos todo. A veces lo que significa es que apoyamos a ciertas personas en su trabajo por apoyo económico. A veces una persona hace algo en nombre de los demás, así como Bernabé y Saulo cargan o llevan el dinero a Judea. Entonces tú, simplemente por contribuir a las necesidades, simplemente por contribuir económicamente a la iglesia, estás cooperando en asociación con otras iglesias y apoyando económicamente a otras obras del Señor en otros lugares. Y vemos esto en mucho más que Hechos 11. Pablo lo menciona en muchas epístolas. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5, dice, ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. En general, la gente no quiere ser separada de su dinero.
No, es mi dinero. Lo quiero, lo necesito. Yo trabajé para este dinero. Me pertenece, es mi dinero. ¿Por qué es que los cristianos voluntariamente dicen bye bye a su dinero? Porque hay cosas más importantes. Hay causas más grandes que mi felicidad o mi comodidad. Las iglesias de Macedonia eran pobres, pero Pablo dice que dieron mucho y dice, pidiéndonos con muchos ruegos. Han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque se dieron primeramente ellos mismos al Señor. Para ellos, la obra del Señor es más importante. Esto no significa que nos hacemos a nosotros destituidos, pero sí que damos a veces en una manera sacrificial, si es necesario, para apoyar a otros cristianos y otras iglesias. Entonces, en nuestra asociación, eso es algo que hacemos. Cada reunión combinada, recaudamos una ofrenda y guardamos las monedas de la ofrenda, todo separado para la asociación. La iglesia en Ontario tiene cuidado de esos fondos y cuando haya necesidad, usamos esos fondos para ayudar a las iglesias de la asociación. Sobre todo la iglesia en las montañas, como Lake Arrowhead, ha recibido más porque ellos necesitan más. Y por muchos años no tenían pastor, entonces la asociación pagaba a hermanos para viajar y predicar en la iglesia en las montañas y para regresar, los gastos del viaje, el honorario del predicador. La asociación ha cubierto esos gastos por mucho tiempo cuando fue necesario. Y esos fondos están disponibles porque los hermanos han contribuido de antemano en las reuniones combinadas. Y esta iglesia habría cerrado hace mucho tiempo si nosotros no hubiéramos dado y participado y apoyado a esta iglesia por tanto tiempo. Nosotros esta noche en Hemet vamos a recaudar una ofrenda y los que puedan deben dar con gozo y con acción de gracias al Señor, así como las iglesias de Macedonia. Recuerden, el argumento es, si las iglesias en la época apostólica practicaban este tipo de asociación entre sí, nosotros debemos seguir su ejemplo. Y queremos seguir su ejemplo. Número 5. Asambleas generales. Asambleas generales. En Hechos capítulo 15, vemos una asamblea general de las iglesias, no todas las iglesias, pero las iglesias. Y vemos que en esta asamblea ellos consideraron una pregunta que molestaba a las iglesias y escribieron su consejo a las iglesias y enviaron su carta de consejo a las demás iglesias. Entonces nosotros también de vez en cuando tenemos una asamblea de los mensajeros de las iglesias de la asociación y en esas reuniones o asambleas generales los mensajeros hablan de las necesidades de las iglesias. Si hay preguntas o dudas u otras cosas, hablamos de estas cosas, oramos cada mensajero para otra iglesia y planeamos varias cosas para la asociación. Lo hacemos porque vemos que la iglesia también tuvo una asamblea de sus líderes y de la congregación. Y nosotros también en las asambleas de nuestra asociación no es solamente los ministros. También los miembros de la asociación también pueden asistir. Noten conmigo unas cosas de Hechos 15. Dice, entonces pareció bien en versículo 22
pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Y cuando dice pareció bien, significa que ellos decidieron juntos, colectivamente decidieron. Les pareció bien con toda la iglesia que enviaran a unos hermanos elegidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé con una carta. Y esta carta dijo, entre otras cosas, versículo 25, de común acuerdo nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y en esta carta les dio consejos, unas leyes morales, pero otras cosas de simplemente consejos, no leyes. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces había una asamblea general, había debate o discusión entre ellos y había una decisión común, de común acuerdo. Y después de esto enviaron una carta y la carta expresó obligaciones de moralidad, que deben abstenerse de la inmoralidad sexual, pero también les dio consejos de sabiduría acerca de la comida ofrecida a los ídolos y estas cosas. Sabemos que esta carta no fue de autoridad absoluta, porque Pablo en otros lugares dice que comer o no comer de la comida ofrecida a los ídolos es un asunto de discernimiento. Pero la carta de Jerusalén dice, no lo comas, no la comas, porque para los gentiles esto fue necesario en su contexto y en su momento. El punto es que la carta en sí no fue de suprema autoridad absolutamente sobre toda la iglesia. Entonces las asambleas generales a veces publican cartas o dan sus consejos a otras iglesias que no obligan en sí mismo, la carta no obliga en sí misma, pero sí provee consejo de iglesias a otras iglesias. Y hacemos esto 4 veces cada año. Cuando hay una reunión combinada, los mensajeros de las iglesias se reúnen unos días antes para hablar de las necesidades de las iglesias, orar, como ya mencioné, y si hay preguntas o dudas, para hablar de estas cosas también. Si nos amamos y si cooperamos en la verdad, entonces para nosotros es un gozo reunirnos con ellos y hablar acerca de la causa del reino, es decir, nuestra meta, nuestro propósito, que es glorificar al Señor. Si tienes preguntas después acerca de los detalles específicos de estas cosas, estoy muy listo para explicarlo en más detalle. Eso es algo que hemos practicado por muchos años. Número 6. Fidelidad mutua en doctrina. Fidelidad mutua o responsabilidad mutua en doctrina. Nuestra asociación, ya lo mencioné, es una asociación confesional. Usamos la confesión de fe para unirnos y nos mantenemos responsables a esta confesión de fe. Hay fidelidad mutua en doctrina. Noten conmigo Colosenses 4, los versículos 15 y 16. Pablo dice, saluden a los hermanos que están en Laodicea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, la carta a los colosenses, hagan que se lea también en la iglesia de los laodicenses. Y la de Laodicea, léanla también ustedes. La carta para colosenses obliga a los laodicenses. La carta a los laodicenses, que no tenemos, tristemente, obliga a los colosenses. Las dos iglesias están bajo la misma autoridad de doctrina. Y la iglesia en Colosas puede decirles a los de Laodicea, ustedes tienen que vivir por esta carta de Pablo que él nos ha enviado. Así como la iglesia en Laodicea puede decirles
a la iglesia en Colosas, ustedes deben vivir por esta carta del apóstol Pablo. Las dos iglesias están bajo la misma autoridad de doctrina. Y nosotros, en nuestra asociación, voluntariamente, nosotros nos sujetamos a la confesión de fe, es lo que creemos. Entonces nuestra iglesia puede decir a otra iglesia, hermanos, ustedes están desviándose de la confesión de fe que tenemos en común. Así como ellos también nos pueden mantenernos responsables y fieles a nosotros en doctrina. Esto es importante porque la otra iglesia no nos gobierna, ni gobernamos a la otra iglesia, pero nos mantenemos fieles a un estándar que todos han dicho abiertamente, todos nosotros creemos estas cosas. Y así tenemos responsabilidad mutua en doctrina. Y sería un argumento sencillo decir, si amamos a las otras iglesias, la fidelidad en doctrina de estas iglesias debe ser importante para nosotros. Así como tu fidelidad en doctrina es importante para mí, así también la fidelidad en doctrina de otras iglesias es importante para nosotros. No queremos que, si no queremos que nosotros nos desviemos de la verdad, tampoco queremos que otra iglesia se desvíe de la verdad. Número 6, finalmente. Una asociación bíblica, su propósito es glorificar a Dios. La gloria de Dios es la meta, el propósito de la asociación. Pablo dice en 1 Corintios 1, 2 al 3, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten que hay muchas personas en muchos lugares que invocan el nombre del mismo Señor Jesucristo. El Señor de ellos y el Señor de nosotros. Muchas personas, muchos lugares, pero un Señor y Salvador, Jesucristo. Todos tienen el mismo Señor, el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu Santo. Y la voz de una iglesia quizás no es muy fuerte, pero cuando nosotros unemos nuestra voz con la de otras iglesias, ampliamos la voz de cada iglesia y así aumentamos el volumen de nuestra adoración. Es decir, que nuestro testimonio al mundo es más fuerte en cooperación con otras iglesias que invocan el nombre del mismo Señor. Nuestra unidad con otras iglesias y nuestra cooperación con ellas es un testimonio al mundo que glorifica a Dios. Cuando cristianos de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes edades, diferentes niveles sociales o económicos, cuando todos ellos se reúnen y dicen todos, nuestro Señor es Jesucristo, esto glorifica a Dios, porque demuestra que el Evangelio de la gracia de Jesucristo es libre y para todos, y transciende barreras sociales, económicas, culturales, personales, etc. Nos amamos, oramos los unos por los otros, nos juntamos, nos reunimos para alabar y cantar al mismo Dios, al mismo Señor, para la gloria de Dios. Como dice Pablo en Romanos 15, 5 al 7, y el Dios de la perseverancia y de la exhortación les conceda que tengan el mismo sentir los unos por los otros según Cristo Jesús, para que unánimes y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, recíbanse unos a otros como Cristo los recibió para la gloria de Dios. Nuestra asociación de iglesias glorifica a Dios porque demuestra una unidad visible en este mundo. Y así nuestra voz es más fuerte en concierto con la voz de otras iglesias. Hay fuerza en números, hay fuerza en grupos. Y si amamos, oramos, cooperamos, apoyamos, esto y más glorificará a Dios. Esto obviamente aplica a una iglesia local. Debemos ser unánimes y a una sola voz, pero también aplica a otros cristianos. Recíbanse unos a otros. Entonces, es imposible negar que las iglesias del primer siglo, las iglesias del Nuevo Testamento, estaban conectadas, escribiéndose, orando los unos para con los otros, enviando apoyo económico, colaborando, como dice Pablo. Todas estas cosas, no fue cada iglesia haciendo su propia cosa, independientemente de todas las demás iglesias. No, hay conexiones. Esta iglesia no gobierna a la otra, pero todas son iglesias de la misma iglesia, del mismo Señor. Y en la medida que sea posible para nosotros, debemos intentar lograr esto. Y lo hacemos nosotros por medio de una asociación confesional con otras iglesias hermanas de la misma fe. Y ha sido una gran bendición para nosotros, para mantenernos fieles, para ayudar a las iglesias que tienen necesidades de varios tipos y para cooperar y colaborar en el Evangelio. Entonces, hermanos, como para concluir, quiero repetir lo que ya he dicho varias veces, que mi deseo es persuadirles de que esto es bíblico y que es bueno. Y es una bendición participar en una asociación de iglesias. Y también, hermanos, no todas las iglesias en el mundo tienen la ventaja de tener otras iglesias hermanas de la misma fe tan locales. Nosotros no debemos ser ciegos a esta gran bendición que tenemos. Obviamente, Bakersfield y Vista están a larga distancia la una de la otra, pero cuando nosotros nos reunimos en el medio o en un lugar en el medio, pues vale la pena de conducir o viajar 3 horas o menos. Vale la pena porque los amamos y hemos orado por ellos y queremos cooperar con ellos, etc. La gente hace ciertas cosas cuando son persuadidos de la bondad de la cosa, que es bueno lo que estamos haciendo. Y una asociación es no solamente bíblica, sino también es muy buena y de mucha bendición para nosotros. Entonces, hermanos, sean animados en esto para la gloria del Señor. Amén.